Vamos a otra cosa, vamos a profundizar en un tema súper relevante. El tercer reporte de monitoreo escolar en pandemia realizado por las universidades de Chile y Católica revela que la violencia y la salud mental de los estudiantes y docentes son las principales preocupaciones de los directivos de establecimientos educacionales. Una situación que además se ha visto empeorada tras los recientes hechos de violencia que se han registrado en distintos colegios del país. Vamos a profundizar más en este tema. Estamos junto a Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, Susana, yo no sé si este estudio lo hacen siempre de manera periódica, si es una inquietud que nace después de la pandemia, porque uno debiese pensar, o creo que siempre en los colegios o los directores que tienen a cargo a docentes, a niños, a alumnos, deben estar pensando en cómo está la salud mental, digamos, y cómo está funcionando esto. Pero después de la pandemia sabemos que la afectación es mucho mayor y la hemos podido ver a través de hechos concretos, la violencia, la agresividad. Cuéntame un poquitito cómo nace este estudio y si hay diferencias comparativas. Sí, este estudio lo hacemos mensualmente en colaboración con el Centro de Estudio del Ministerio de Educación y la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Todos los meses enviamos una encuesta a directores y directoras de todos los establecimientos educacionales del país. Y el tema de lo hacemos desde el año pasado, todo el año pasado haciendo seguimiento de las aperturas de las escuelas, pero este año hemos puesto este foco en cuáles son los principales desafíos nuevos, y uno de los que mencionan son estos de convivencia escolar, violencia, etcétera. Y el segundo, también muy reconocido, es el de inasistencia o licencias de docentes, que también están, hay harto demanda ahí de parte de los docentes por ausentismo, algunos renuncian. Y en tercer lugar está la asistencia de los estudiantes por diversas razones, algunos salud, algunas otras cosas. Ya, me quiero quedar con lo de los docentes primero porque me imagino que ahí hay una forma fácil o clara, empírica de constatar la afectación que puede haber y el estrés que puede haber para el trabajo de los docentes, que en pandemia ya tuvieron que multiplicarse, aprender y adoptar cualidades o habilidades que no tenían, y que ahora en el retorno a los colegios han tenido también que enfrentarse a alumnos que cambiaron en el camino, que muchos no saben muy bien cómo canalizar la energía. En el fondo ahí en este estudio lo que dicen los directores es que están teniendo bajas de docentes en sus colegios, y ahí sería el aspecto mental el que está provocando esto, ¿no? Sí, ahí habría que indagar un poco más cuáles son las razones, porque se está viendo en varias áreas laborales, que, probablemente no solo en docencia, pero los directores reportan que 10% de su planta docente, de docentes de aula, está ausente, ya sea por renuncia, disminución de carga o licencia directamente. Sabes que igual, de todas maneras, conversando con una directora que trabajaba antes de la pandemia, me decía que más o menos tenía un ausentismo más o menos similar, pero no teníamos datos realmente para poder comparar. Entonces ahora vamos a ir comparando mensualmente. El CPIP también tiene unos datos, pero son anuales. Entonces es una nueva área que la verdad que no teníamos mucho monitoreo al respecto, pero lo reportan como una preocupación, la segunda principal preocupación del mes, claro, siendo la primera, la que tú dices, la que están mostrando ahí las imágenes, los temas de convivencia que están escalando y a unas dimensiones muy altas en algunos lugares. No es algo que esté en todos los establecimientos, no lo reportan todos los directores, pero los que lo reportan está fuerte, digamos, lo que pasa peor es que el 2019. Susana, yo pensaba, lo que estamos viendo son las imágenes tal vez más explícitas de la violencia, ¿no? De las agresiones, pero lo que uno ha constatado conversando con docentes en estas mismas entrevistas es que es bastante transversal la sensación de que la salud mental de alguna manera se afectó y que eso se expresa de distintas formas, y ahí me imagino que esta que estamos viendo debe ser de las más preocupantes, porque hemos visto agresiones entre alumnos y hemos visto agresiones de alumnos a los docentes. Hace muy poquito en un colegio en Tocopilla, por ejemplo, fue noticia durante estos días. Tengo aquí el dato y dice que el estudio encuentra que el 48% de los directores indica que la violencia está peor que antes de la pandemia, pero, y aquí te quiero preguntar si se está llegando como un punto de estabilización, esta cifra se reduce respecto de lo que se reporta en abril, que era un 53%. ¿Puede ser que ya se esté como aquilatando mejor esta vuelta a clases y se estén readecuando los niños y adoptando nuevas herramientas de socialización, o todavía no podemos sacar conclusiones?
Mira, yo creo que la verdad que tendríamos que hacer ahí el análisis si es que esa diferencia es significativa o no, pero el principal advertencia que yo haría es que las muestras no son las mismas todos los meses, sino que es un grupo que más o menos representa al país, pero es distinto. Entonces tendríamos que hacer un trabajo un poco más, yo esperaría, antes de decir que está disminuyendo o no está disminuyendo. Pero también hay que reconocer que hay distintas fuentes de violencia. Hay algunas que es estudiantes que venían, que habían olvidado algunas normas de convivencia y que probablemente eso con el tiempo se vaya acostumbrando y volviendo a la normalidad. Pero hay otras fuentes de violencia como las que comunica, por ejemplo, la directora del Darío Salas hace un tiempo en una entrevista en La Tercera, Sí. comentaba también que a su profesora estudiantes la intentaron incendiar a ella viva. Entonces, esas son situaciones extremas que van a otras dimensiones, que requieren ahí otros tipos de asistencia, salud mental, también todo tipo de ministerios, digamos, para poder tratar ese tipo de problemas que son distintos. Y ella ha trabajado eso y lo ha podido erradicar anteriormente, ya que son actos que venían desde mucho antes de la pandemia y tienen también muchas aristas políticas, aristas de distinto tipo. Y entonces hay que separar ese tipo de cosas, pero lo que a mí me llama la atención es que mucho más que violencia, los directores destacan que lo que está mucho peor en todos los niveles educativos antes de la pandemia son los niveles de lectura y comunicación oral de los estudiantes, lectura, escritura, etcétera. Y el otro tema, en segundo lugar, también es el de salud mental. Pero en primer lugar, dice que, la cantidad, donde hay mayor proporción de directores diciendo que la situación está peor que el 2019, es en lectura y escritura. Y sin embargo, una cosa que nos preocupa es que no está entre los principales focos del mes, porque son tantas las urgencias en las que están preocupados que esto pareciera ser menos urgente y sin embargo es lo que la mayoría retrata como peor que la pandemia, que Claro. Prepandemia. Sí, tengo aquí el dato. El 82% dice que la lectura tiene un rezago y que está peor que en el año 2019. Ahora, con todos estos aspectos y estos puntos, y para ir cerrando también, Susana, ¿cuál es como la bajada que se puede hacer de tener estos datos, este insumo? Aquí me imagino que se puede de alguna manera generar planes de ayuda. Esto es una manera de ir descubriendo dónde deberían estar los apoyos en los colegios, me imagino, ¿no? Exacto. Creo que hay dos cosas que surgen de acá. Primero es el nivel de urgencia que necesitamos tener una alerta nacional. Deberíamos estar todos preocupados de qué hacer porque esta es un terremoto que continúa y va creciendo. Entonces, mientras más nos demoremos, más crece y más se agrava. Y es silencioso y es muy fácil olvidarse. Estamos con muchos temas a nivel nacional, la Constitución, no sé qué. Y llegar a apoyar a las escuelas debiera estar como número 1 y sin embargo ya vimos en la CEP, educación está número 4 ya entre las prioridades nacionales. Entonces es silencioso y eso me preocupa y uno de los roles que tiene esta encuesta es volver a poner este tema como no nos olvidemos, hace menos ruido pero este es un tema urgente también y deberíamos estar todos preocupados aquí. Han surgido varias ideas, como exalumnos que van a sus escuelas a apoyar, a tratar de reconectarse con los estudiantes, tutorías. Hay muchas organizaciones que están ofreciendo oportunidades de tutorías a profesionales de distinto tipo. Tú puedes ir y conectarte y ser un tutor por 1 hora a la semana de adolescentes o estudiantes en educación básica, etc. Y lo segundo es que a pesar de que vemos un panorama negro, la mayoría un llamado de ayuda de la mayoría de directores y directoras, también vemos muchos que dicen que la situación está mejor que el 2019 y otros que están aprendiendo a enfrentar esto y están encontrando estrategias y formas de hacerlo. Entonces tenemos que aprovechar la comunidad para generar este aprendizaje colectivo, donde se están haciendo las cosas bien, vamos a mirar y vamos así repartiendo el conocimiento y la experiencia al resto del sistema. Esas serían como las dos cosas para las cuales nos sirven los datos y ojalá fueran datos censal, por eso también es importante empezar a generar levantamiento de información a nivel censal y no solo muestral como esta encuesta.
Bien, pues ojalá que se entreguen esos apoyos. Es un tema que nos debería, como dices tú, preocupar a todos. Nos vamos a quedar atentos ahí a todas las medidas que se puedan tomar para seguir enfrentando las repercusiones que nos ha dejado un tiempo tan estresante como la pandemia. Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta entrevista. Que tengas un muy buen día. Nos vemos. Nos vemos.